Hola amigos, y estamos en este episodio número 91 de nuestro Cardio Tips Podcast y hoy tenemos una invitada fenomenal, la doctora Juliana Suárez, quien es hospitalaria de nuestro servicio de cardiología del Hospital San Rafael y aparte de eso es muy importante porque cada vez nos enseña más a nosotros en el grupo cardiovascular sobre el tema que vamos a tratar hoy, la cardiopatía diabética. Cardio Tips Podcast. Bueno, doctora Juliana, muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente estamos honrados de tenerla hoy en nuestro Cardio Tips Podcast y el escenario es todo suyo. Buen día, doctor Conta, y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy voy a abordar un tema que me gusta mucho porque relaciona tanto la cardiología con una rama de la medicina que me apasiona como es la endocrinología. Vamos a iniciar con una pregunta muy importante, que ¿por qué es importante hablar de la cardiopatía diabética? Para eso vamos a tratar algunas estadísticas como es la de la Federación Internacional de Diabetes en el 2021, donde nos habla de que hay 537 millones de personas entre 20 y 79 años con diabetes en todo el mundo y se espera que este número alcance 784 millones en 2045. De estas personas con diabetes tenemos que del 19 al 26% van a presentar insuficiencia cardíaca, o sea, 1 de cada 4 personas diabéticas tienen insuficiencia cardíaca, de ahí la importancia. Pero ¿cómo la definimos actualmente? Tenemos que la miocardiopatía diabética es una afección fisiopatológica que se caracteriza por cambios en la estructura y la función cardíaca en pacientes diabéticos sin enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y otras enfermedades cardíacas como las enfermedades valvulares graves. Comprender todos los mecanismos fisiopatológicos, la clínica, identificar cuáles son los biomarcadores diagnósticos y los estudios imagenológicos necesarios para identificar el pronóstico, prevenir la aparición y el desarrollo de esta enfermedad es muy importante para brindarle a nuestros pacientes un tratamiento médico óptimo. Vamos a iniciar abordando lo que es la fisiopatología, en la cual actúan tanto vías directas e indirectas que van a inducir al final es una remodelación cardíaca, disfunción diastólica y sistólica y finalmente la insuficiencia cardíaca grave. La característica de la cardiopatía diabética es que hay una hiperglucemia persistente, que es como tal el factor iniciador de esa miocardiopatía. Quiero que recordemos esos transportadores de glucosa que veíamos en bioquímica, los GLUT1, GLUT4, los cuales van a estar disminuidos en esa cardiopatía diabética, lo que hace que se genere una menor captación de glucosa y, por tanto, haya un metabolismo anormal de esta. ¿Qué pasa? Al no usarse esa glucosa va a haber glucotoxicidad que genera finalmente fibrosis a nivel miocárdico. Esa hiperglucemia también va a generar liberación excesiva de especies reactivas de oxígeno y como no se está usando la glucosa, ¿qué hace el corazón? Empieza a usar lo que son los ácidos grasos. Esa oxidación de ácidos grasos va a resultar en depósitos de lípidos y metabolitos intermedios que se traducen en lipotoxicidad cardíaca. Hay otros fenómenos que llevan a la apoptosis de cardiomiocitos, como es ese estado proinflamatorio en el cual se infiltra el miocardio de células inflamatorias, interleuquinas, que también va a favorecer el proceso de fibrosis. Aquí también actúa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Va a aumentar lo que es la angiotensina 2 y esa angiotensina va a estimular el receptor de angiotensina 1 para que éste actúe directamente sobre los cardiomiocitos y va a aumentar la síntesis de colágeno, finalmente se va a traducir en fibrosis cardíaca. Todo este proceso de la miocardiopatía diabética tiene unos estadios que van desde una disfunción diastólica hasta una sistólica y finalmente una hipertrofia ventricular izquierda. Se mencionan un total de 4 estadios. Partimos de un estadio 1, donde va a haber una hipertrofia ventricular, van a haber síntomas con grandes esfuerzos, va a haber aumento de la masa ventricular, disfunción diastólica y en
imágenes como la resonancia magnética en su realce tardío no va a haber fibrosis, en comparación de estadios tardíos como es el número 4, en el cual va a haber una función reducida. También va a haber micro y macroangiopatía, los síntomas ya son en reposo, va a haber una dilatación, fibrosis. La fibrosis es muy frecuente encontrarla en la resonancia magnética y en el caso de biomarcadores van a estar elevados. ¿Cuáles biomarcadores? Por ejemplo, NT-proBNP y algunos sugieren también las troponinas. No solo se va a afectar en la cardiopatía el corazón, también se va a afectar la arteria pulmonar. Tenemos que los pacientes con diabetes, independientemente del tabaquismo, la enfermedad coronaria, la hipertensión, va a tener un mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar. Una vez ya abordado lo que es la fisiopatología y la clasificación, vamos a abordar la clínica de estos pacientes. Nos vamos a enfrentar a dos panoramas. Uno, una fase inicial donde tenemos esos pacientes estadio 1, asintomáticos, que pueden pasar esos síntomas por alto, y ya esos pacientes estadios 3, 4, donde van a presentar manifestaciones clínicas como son arritmias, angina y finalmente la insuficiencia cardíaca congestiva. Dado que el pronóstico de pacientes tanto con insuficiencia cardíaca y diabetes es peor, es muy importante empezar a realizar ese cribado en pacientes diabéticos. Para eso, la Sociedad Europea de Cardiología, en las guías de tratamiento de enfermedades cardiovasculares en pacientes con diabetes en el año 2023, recomienda el uso de la escala de riesgo WASH-DM para valorar el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca a 5 años. También en la guía de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca nos brinda un algoritmo muy útil para valorar estos pacientes. Tenemos que todo paciente con diabetes se debe interrogar en su consulta sobre si presenta síntomas o signos que sugieran falla cardíaca. Adicionalmente, no se les debe negar un electrocardiograma en el cual vamos a buscar hipertrofia ventricular izquierda, un QRS ancho que sugieran signos estructurales o electrocardiográficos de falla cardíaca. Una vez, si tiene alguno de estos positivos, tomemos por favor lo que son los biomarcadores. En esos están lo que es el NT-proBNP con un valor mayor a 125 picogramos mililitro, y otras literaturas mencionan el uso de lo que es la troponina cardíaca de alta sensibilidad mayor a 6 nanogramos litro. Si alguno de estos está positivo, caractericemos la función y la estructura del corazón a través de la ecocardiografía transtorácica. Aquí quiero mencionar un artículo muy bonito de Rendón y Godoy en el 2020, denominado Detección temprana de la falla cardíaca en pacientes diabéticos, más allá de una fracción de eyección. Ellos nos llaman a que hagamos un análisis en que el compromiso de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a ser tardío. Por tanto, es importante dejar una actitud pasiva de lado frente a los hallazgos que podemos identificar en un ecocardiograma, como lo son también el remodelado de hipertrofia ventricular, la función diastólica, la evaluación de la función auricular, el ventrículo derecho, la deformidad longitudinal del ventrículo izquierdo. Todo esto son hallazgos que nos permiten identificar de manera oportuna el compromiso del miocardio y adoptar las medidas necesarias para disminuir el desarrollo de eventos cardiovasculares adversos en este grupo poblacional. Tenemos otras imágenes, como es la tomografía computarizada. Sobre todo se recomienda por emisión de positrones para identificar esa fibrosis focal que les hablaba en los estadios. También tenemos la resonancia magnética cardíaca, que no solo nos identifica esa fibrosis focal, sino también difusa, o la biopsia endocárdica. A todo paciente con diabetes y más con falla cardíaca debemos también vigilarlos a través de un perfil cardiometabólico. Se tiene que los niveles de hemoglobina por cada 1% de hemoglobina glicosilada que se eleve, hay un incremento del 8% en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. También la prueba de microalbuminuria en personas con diabetes ayuda a identificar su riesgo de disfunción diastólica. Esto es como un llamado, una alarma. Sin embargo, la disfunción diastólica la tenemos que confirmar con las pruebas de imagen.
Bueno, ya hablando de intervenciones terapéuticas, como tal no hay un tratamiento específico para esta cardiopatía diabética. En general vamos a hacer un repaso muy breve del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en la cual tenemos el tratamiento cuádruple, el ARNI, el antagonista del receptor mineralocorticoide, el beta bloqueador, el inhibidor del SGLT2, el cual estos 4 medicamentos básicos deben iniciarse lo antes posible, ya que muchos de los beneficios se van a observar a los 30 días de iniciar el medicamento. Respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿qué nos dice la Sociedad Europea? Así, independientemente de su fracción de eyección, siempre por favor inicien un ISGLT2, ya sea empaglifosina o dapaglifosina, ya que ellos tienen una evidencia 1A en reducir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Respecto al manejo hipoglicemiante, no existe como tal ningún manejo específico, pero nuestra meta o nuestra estrategia óptima es controlar esa glucosa en sangre, porque así vamos a disminuir la cardiotoxicidad. Nuestros hipoglicemiantes de primera línea son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Tenemos tanto la dapaglifosina, ya que puede prevenir y revertir el desarrollo de la remodelación ventricular, y también la empaglifosina, la cual tiene muchas más funciones, ya que no solo mejora la función cardíaca, sino que atenúa la remodelación adversa y mejora el metabolismo energético del miocardio. Estas con una recomendación clase 1. Los siguientes medicamentos van a tener una recomendación clase 2A, los cuales son los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, que tenemos la exenatida, liraglutida, semaglutida, otro es la metformina, y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. La excepción de estos es la saxagliptina, ya que esta se asoció con un riesgo inesperado mayor de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, es una recomendación clase 3. Finalmente, los fármacos no hipoglucemiantes, tenemos las estatinas, las cuales han demostrado que también mejoran la función ventricular izquierda, inhiben esa fibrosis miocárdica característica de la cardiomiopatía diabética, pero estas tienen un efecto secundario. Estas estatinas lipofílicas pueden llegar a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, si brindamos al paciente un tratamiento integral, pues vamos a controlar estos niveles de glucosa. Y finalmente, no podemos dejar de lado un aspecto muy importante, que son los estilos de vida saludable. Importante la nutrición y también la actividad física, la cual se considera óptima una actividad semanal de 150 minutos con una intensidad moderada o 75 minutos con una intensidad alta. Se recomienda que tanto adultos como las personas mayores también realicen ejercicio de fuerza, además del ejercicio aeróbico como mínimo 2 veces a la semana. Importante, nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener fragilidad, y si son diabéticos, neuropatía y retinopatía. Por tanto, estas actividades deben ser ajustadas de acuerdo a las comorbilidades. Para eso tenemos de la mano a nuestro servicio de deportología. En conclusión, los invito a tener una actitud de búsqueda activa hacia la cardiopatía diabética, ya que desde estadios iniciales se puede empezar a ejecutar intervenciones que mejoren la función cardíaca, que atenúen esa remodelación y que también controlen el metabolismo energético del miocardio. Y recordar que no toda insuficiencia cardíaca va a ser de etiología isquémica, arrítmica o valvular. Debemos abrir las posibilidades a ese abanico de múltiples causas, que no solo es diabetes, también tenemos enfermedades infiltrativas, etcétera, que son importantes identificarlas para brindarle a un paciente un tratamiento médico oportuno y adecuado. Muchas gracias. No, doctora Juliana, muchas gracias a usted, porque nos deja ampliamente claros o en el panorama del impacto
de la diabetes y de la hiperglucemia, en esa cardiotoxicidad y que puede llevar a insuficiencia cardíaca, a fibrosis, a fenómenos arrítmicos, porque si tenemos fibrosis ventricular podemos favorecer fibrilación auricular, arritmias ventriculares no isquémicas, como lo mencionaba. Estamos en un entorno en el cual, cuando tenemos una arteriografía coronaria normal, cuando tenemos un ecocardiograma con una fracción de eyección entre comillas normal y ya hemos descartado hipertensión, decimos que pues no hay o es una causa idiopática. Y me parece muy importante, porque eso es algo nuevo para mí como cardiólogo, esa relación de los valores de la hemoglobina glicada por cada 1% aumenta 8% la probabilidad de insuficiencia cardíaca. Ese dato no lo conocía y quisiera conocer su opinión respecto a los puntos. Por ejemplo, si nosotros tenemos hemoglobina glicada de 14 en un paciente que aparentemente es un diagnóstico de novo versus un diagnóstico de novo de diabetes de 6.5%, su merced, incluso así no exista síntomas, ahondaría o recomendaría ahondar más específicamente en ese nivel de glicada tan alta cuando empezamos de diagnóstico de novo, teniendo lo que nos acaba de mencionar. Quisiera conocer su opinión, doctora Juliana. Claro, sí ahondaría mucho más. Inicialmente solicitaría unas pruebas de unos biomarcadores en sangre. El NT-proBNP es esencial. Recordemos los criterios de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea, que es un NT-proBNP mayor a 125, que también se puede acompañar de alguna anomalía estructural. Entonces es importante pedirle a ese paciente de la hemoglobina de 14, la hemoglobina glicada de 14, también un ecocardiograma para determinar. Inicialmente yo me iría a buscar disfunción diastólica, porque como vimos es la primera característica que se va a afectar en este tipo de pacientes. Obviamente puede llegar a tener muchas otras anomalías estructurales. Claro que lo evaluaría. Excelente, doctora. Yo también estoy plenamente de acuerdo con eso, y es como usted lo mencionaba, hay que cambiar la actitud. Hay que tener una actitud de búsqueda de la insuficiencia cardíaca y de la cardiomiopatía diabética, porque nuestros pacientes diabéticos se benefician de llevar a metas la hemoglobina glicada, a llevar a metas todas las alteraciones y las comorbilidades y la detección temprana. El NT-proBNP, un ecocardiograma transtorácico, descartar disfunción diastólica y cada vez más tener en cuenta la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada para iniciar oportunamente nuestra terapia farmacológica. Realmente, doctora Juliana, muchas gracias. De parte de CardioTips Podcast, inmensamente agradecidos, porque fue un tema fenomenal. Y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conta en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.